Ya está con nosotros el director del Mundo, Paco Rosell. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Pues bueno, aquí en los resultados que pensaban que se iba a tardar más, pero bueno, ya estamos al 70%, ¿cómo lo analizamos? Bueno, ha votado tan poca gente que es mucho más fácil, ¿no? Bueno, es decir, claro. En las condiciones de esta baja participación, en las condiciones extraordinarias que los catalanes han votado, pues era factible que esto ocurriera, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, porque estamos como en las carreras de caballo, quién gana por la última cabeza, ¿no? Porque es muy importante la posición que cada uno ocupe. Dentro del independentismo parece que Esquerra puede ocupar esa segunda plaza o incluso, digamos, ganar escaños al PSC. Vamos a ver, el PSC parece claro que va a ganar en votos. Y en función de cómo se reacomoden esas posiciones va a ser fundamental a la hora de encajar las piezas en este damero un poco maldito que es la política catalana y cómo se gobierna, quiénes gobiernan y qué política se puede hacer, ¿no? Sí, porque comentaba antes Jorge Bustos que es como el día de la marmota. Sí. Es siempre lo mismo. Al final otra vez, el independentismo, el efecto Illa, nada. Al final va a ser lo mismo. Bueno, han ocurrido cosas, yo creo que por ir por partes, ¿no? Yo creo que ha funcionado bien el llamado a la operación de estrategia de la Moncloa de concentrar el voto útil del constitucionalismo en torno a ella. Eso ha funcionado, ha surgido una estrategia que yo creo que también ha contribuido bastante la torpeza de Ciudadanos y del propio Partido Popular, que alimentaron esa especie y esa estrategia. En ese sentido le ha ido bien y ya no ha dicho grandes cosas, pero bueno, con no meter la pata pues era suficiente en esas condiciones. Por tanto, el PSC vuelve a recuperar un poco las posiciones que siempre ha tenido tradicionalmente en Cataluña, que se perdieron a raíz del proceso y cómo, digamos, Ciudadanos prácticamente por la ineptitud o la política errática del PSC capitalizó ese descontento y de hecho fue el partido que ganó las últimas elecciones. Lo que pasa que, bueno, el problema de Ciudadanos es que no supo gestionar ese triunfo. Yo creo que ahí es su error y lo ha pagado carísimamente en estas elecciones. Claro, ¿no? Ha perdido 30 escaños. 30, claro. efectivamente, Más o menos, 30 escaños. Yo creo que lo dijimos en el Mundo desde primera hora, que Inés Arrimadas, al margen de que tuviera o no tuviera los escaños para gobernar Cataluña, sí que se tenía que haber presentado la investidura y dar una sensación de fortaleza. Ciudadanos, lejos de eso, cometió ese error y luego se ha producido también un despoblamiento, un descabezamiento del propio Ciudadanos en Cataluña, a expandirse por toda España. Y yo creo que en los últimos tiempos ha habido un error también, esa idea de buscar al nacionalista moderado, ¿no? Esa especie de mirlo blanco que ha entrado Ciudadanos, que no existe, porque ese Ciudadanos ya está votando pues claramente en posiciones independentistas y que tampoco el Partido Popular esa entelequia la ha encontrado y sus malos resultados también advierte un poco de lo que puede pasar en todo el ámbito del constitucionalismo en las próximas fechas. Y ahora, a ver qué gobierno se forma. Claro. Es verdad que Esquerra Republicana, si es la primera formación del independentismo, pues entiendo yo que se repetirá un poco el mismo gobierno que ha mal gobernado Cataluña, como hemos sabido, y es un auténtico desastre, ¿no? ¿Y crees que Salvador Illa, si consigue, ahora mismo están empatados Esquerra y el PSC, aunque con mayor número de votos el Partido Socialista de Cataluña, son al 72% del voto escrutado? Ahora, si el PSC tuviera la victoria de esos 33 escaños, ¿se presentaría la investidura, cosa que no hizo Inés Arrimadas, que comentabas antes? Vamos a ver un poco cómo, porque claro, el escenario ideal, digamos, para Pedro Sánchez es que ganara Esquerra Republicana de Cataluña y necesitara el apoyo del Partido Socialista. Claro. En ese escenario se podía hacer una estrategia de apoyo mutuo, de reforzamiento mutuo, por el cual, digamos, la inestabilidad parlamentaria que existe en el Congreso de los Diputados, pues ya tendría la seguridad de que siempre iba a tener el apoyo de Esquerra, que aparece y desaparece, apoya o no apoya, los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero claro, dependiendo del gobierno, la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña, pues eso estaría asegurado. Ahora, en este escenario, yo creo, si se confirma que el PSC es la primera fuerza, Esquerra la segunda, creo que vamos a volver a repetir el mismo escenario que existe ahora mismo en Cataluña. Entonces ahí, digamos, el propio que se presente a la candidatura, yo creo que no lo hará, pero bueno, vamos a ver un poco lo que ocurre. Claro, porque los partidos independentistas, es verdad que esta semana han anunciado esa firma en la que se comprometen a no pactar con el PSC de Salvador Illa. Sí. Por lo tanto, Salvador Illa no tiene ninguna posibilidad, claro, si se cumple esa firma. Bueno, yo ese papel tampoco le doy mucha importancia, porque luego esos compromisos
es después de lo que sí tiene valor es después de unas elecciones, claro, después de un resultado. Antes, como decía Valéry Giscard d'Estaing, los compromisos, las promesas comprometen a quienes se las creen, no a las quien las firma. Y es evidente que, por ejemplo, Pere Aragonés no firmó ese documento. Y luego eso se puede justificar diciendo que hay que buscar el entendimiento, hay que buscar una solución, una salida, en fin, yo tampoco le doy mucho valor, como en su día al acuerdo que hizo Artur Mas. Artur Mas fue anunciar que iba al notario, ¿no? Para no recibir el apoyo del Partido Popular, y luego obtuvo el apoyo del Partido Popular para sacar adelante los presupuestos. El pacto del Tinel ya fue otra cosa, porque fue la formación de un gobierno, ya es otra cosa. Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha dicho, claro, tiene ese odio con Salvador Illa, pero también tiene el odio con Junts per Cat. Por lo tanto, si Esquerra Republicana es el partido que tiene que liderar ese gobierno, va a liderar con gente que no le cae bien. Bueno, con partidos que no le caen nada bien. Sí, es indudable que son gobiernos o partidos que no le caen bien. Hay un pulso directo, que lo vimos desde las vísperas de la proclamación de la independencia en Cataluña, entre Puigdemont y Junqueras. Ese pulso sigue, pero digamos que Republicana de Cataluña, dada la presión del independentismo y de las fuerzas que hay alrededor de ellos, no podría firmar un acuerdo que no fuera de carácter independentista, si fuera, digamos, como segunda fuerza. Si ganara las elecciones y fuera el primer partido político de Cataluña y necesitara el PSC, quedara en segundo o tercer lugar el PSC, sí sería factible recuperar los tripartitos que ya han formado Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Socialista, primero que dio el poder a Maragall, luego a Montilla, y ahora se invertirían. Sería el PSC el que apoyaría ese tripartito con un presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que sería Pere Aragonés. Claro, porque ¿qué papel puede jugar Pablo Iglesias a nivel nacional para conseguir eso, que el PSC y ERC puedan gobernar juntos? ¿Puede jugar algún papel? Todos pueden jugar un papel, pero yo insisto, la dinámica absolutamente enloquecida que vive Cataluña de la fiebre independentista, yo creo que ningún partido independentista puede sortear la presión de no constituir un gobierno de esas características si depende del otro. Es decir, Esquerra es la segunda fuerza, claro, y Junts es la tercera, porque sería, lógicamente, también se podría dar una circunstancia que Illa renunciara a ser presidente, a ser el más votado, tener más escaños, y ceder la presidencia a Pere Aragonés. No es la primera vez que se produciría ya se vivió en el País Vasco, en el que, como consecuencia de la división que se vivió dentro del Partido Nacionalista Vasco entre el PNV por un lado y Ardanza, Txiki Benegas ganó las elecciones. Lo que pasa que luego no fue capaz de formar gobierno y cedió primero. Garaikoetxea le exigió que le prestaría los votos si él era el lehendakari. Txiki Benegas dijo que no, pero el PNV dijo exactamente lo mismo, y en ese caso sí cedió el Partido Socialista y Txiki Benegas, y de hecho fue lehendakari a Ardanza. En Cataluña, con Raventós, se produjo un fenómeno también parecido de esa dimensión. Por tanto, estamos en un momento que pueden ser posibles varias salidas, dependiendo un poco la metáfora que utilizaba al principio de mi presencia en el programa, en el sentido que estamos como una carrera de caballos, a ver quién gana, quién es el ganador, el primer colocado, etcétera, etcétera. Eso va a determinar mucho está ajustadísimo, el tipo de gobierno que se puede formar y la repercusión, que a mí me parece importantísima, que puede tener en la política española, ¿no? Es que está tan ajustado, en estos momentos al 75%, el PSC ya tiene 34 y Esquerra y Junts per Cat son los que están ahora empatados a 32. Es que está ajustadísimo, es la descripción que tú dices, el caballo, a ver quién llega al último. ¿Quién llega el primero en este caso? Quería hablar también de los partidos llamados constitucionalistas, los resultados. Has comentado antes Ciudadanos, que fueron los ganadores de las anteriores elecciones en 2017, Inés Arrimadas, 37 diputados. Estamos hablando ahora mismo 30 diputados menos. Sí, vuelve un poco a las posiciones anteriores a las elecciones del 17, en el que capitalizó toda la política antiprocés, los errores del Partido Popular. Fue el gran partido que canalizó todo el voto constitucionalista y de lucha contra
contra el Procés. Eso lo hizo muy inteligentemente tanto Albert Rivera como la propia Inés Arrimadas. Conviene no olvidar que Ciudadanos nace del PSC, es decir, está formado por antiguos militantes del PSC que ante el coqueteo nacionalista del PSC pues rompan y forman un partido nuevo que al final explota de la forma espectacular que lo hizo en el año 17, ¿no? Siendo el partido más votado claro, en Cataluña. El Partido Popular, son 3 escaños, ha perdido un escaño respecto a las elecciones de 2017. A nivel nacional, ¿cómo queda el Partido Popular? Bueno, pues yo creo que el Partido Popular tiene que hacer una reflexión en profundidad, porque hay que recordar que yo creo que las elecciones anteriores, las que se celebraron en Galicia y las que se celebraron en el País Vasco, se hizo un análisis que se tapó el gran fracaso en el País Vasco, porque claro, en Galicia el triunfo y la mayoría absoluta de Feijóo tapó el fracaso que se consiguió en el País Vasco, donde fueron los peores resultados en toda la historia reciente del Partido Popular. Pero claro, es que Galicia siempre ha sido, digamos, un feudo del Partido Popular. El fracaso vasco se amplía ahora a Cataluña, en el que el propio Pablo Casado ha intentado hacer un discurso diferente, rescatando un poco el nacionalista moderado, de ofrecer digamos, una nueva financiación para Cataluña. Sí, llevó a Isabel Díaz Ayuso también a la campaña. Incluso, claro, bueno, a Isabel Díaz Ayuso, digamos, fue a rescatar algunos de los votos que ya se veía que la debacle era bastante cantada por lo que contaban las encuestas. Y luego el grave error, a mi juicio, que hizo Pablo Casado en la entrevista que le hicieron en la pasada semana, en la que él dijo que no estaba de acuerdo con la forma en que su partido y sobre todo el comportamiento de la Policía Nacional, el 1O, diciendo que él no había salido ese día porque estaba en profundo desacuerdo, y luego hemos descubierto que sí salió ese día, el 3 de octubre, en unas declaraciones que hizo en Televisión Española, en el que sí justificó esa actuación, ¿no? Vox entra en el Parlamento con 11 escaños en estos momentos, al 80% escrutado, tendría 11 escaños. ¿Cómo ha sido esa campaña? También ha sido mediática en el sentido de que al final, como ocurrió en las elecciones autonómicas del País Vasco, cuando van los dirigentes de Vox siempre hay lío porque los independentistas, tanto vascos como catalanes en este momento, no les dejan expresarse en libertad. Hemos visto cómo les tiran piedras, bueno, y al final eso es bastante publicidad y al final es un voto de sentimiento también el que tiene Vox. Sí, bueno, pero es publicidad relativa. Quiero decir, también en el País Vasco o en otros sitios también le tiraban piedras, no solamente a Vox, sino a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, y al PP en Cataluña también en anteriores elecciones, digamos que imágenes muy duras, a Cayetana Álvarez de Toledo, sí. Digamos que Vox ha capitalizado el malestar, con el funcionamiento del nacionalismo, la forma de una respuesta rápida a los problemas que tiene Cataluña, y eso lo han capitalizado desde un discurso muy simple pero muy concreto, los problemas derivados de la emigración, los problemas derivados del nacionalismo, etcétera, etcétera, y esto lo han hecho bien. Ahora la cuestión es, con esta posición preeminente que acaba de adquirir Vox, se puede reconstruir todo el espacio del centro derecha, se puede hacer una alternativa constitucionalista, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, a lo que representa Pedro Sánchez y, digamos, su acuerdo Frankenstein con Podemos, con independentistas, con Bildu, etcétera, etcétera. Esa es la gran duda, porque es lo que hay que plantearse. Es decir, yo creo que el gran error de la gestión de Rajoy fue un centro derecha absolutamente fraccionado desde Ciudadanos hasta Vox, y ahora el proceso es cómo reunificar todo eso, quién lidera ese proceso y sobre qué planteamientos. Ahora, vamos a ver lo que ocurre, porque yo creo que lo que ha sucedido esta noche, o está sucediendo esta noche en Cataluña, es pensar de conocer los resultados final, afecta mucho a lo que quiere hacer Ciudadanos al futuro. Inés Arrimadas ha convocado una reunión mañana por la tarde aquí en Madrid, precisamente para ver qué se hace, porque el paro ha sido muy fuerte, y yo creo que pasado mañana también el propio Partido Popular tiene que hacer una reflexión al respecto. Con muy malos resultados en el País Vasco, muy malos resultados en Cataluña, es muy difícil gobernar a nivel nacional. Claro, a nivel nacional, que es lo que te iba a comentar. Claro, en el País Vasco también los resultados del Partido Popular fueron malísimos, en Cataluña también, y no tener dos autonomías tan importantes como Cataluña y País Vasco es muy complicado. Eso complica enormemente, y debiera ser un elemento de
de reflexión desde esta misma noche, ¿no? Y para el presidente del Gobierno, para Pedro Sánchez, el efecto Illa, claro, ha ido bien. Bueno, le ha salido bien. Claro. Es verdad que le ha salido muy bien, teniendo todo el aparato que supone digamos, la propaganda de la Moncloa, poner el CIS a tu disposición, etcétera, etcétera. Le ha funcionado bien. Es verdad que IZ había tocado suelo, digamos, el caso de Illa pues le ha salido bien esa idea de tratar de reforzarse el gobierno en España. Vamos a ver los resultados cómo le afectan. Y en cualquier caso ha conseguido ser el voto útil del constitucionalismo, que era la estrategia de Pedro Sánchez. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, ahora mismo ya estamos al 82%, el PSC sigue ganando con 33 diputados, pero empatado con Esquerra, ahora 33, es tremendo. Junts per Cat 32, Vox 11, en esos partidos no baja, la CUP 9, Común en Podemos 8, Ciudadanos 6, el PP 3. ¿Qué nos espera a partir de mañana si hay un gobierno independentista? Estamos en un momento de crisis mundial por el coronavirus, una crisis económica brutal, en la recesión que va a llegar. No se ha hablado mucho en campaña de economía ni de sociedad, se ha hablado siempre del proceso, de los presos políticos. ¿Qué nos espera? Que este gobierno, si sale finalmente el gobierno independentista, que pida al Partido Socialista de Pedro Sánchez, al gobierno, le pida no nuevas cosas, sino lo que lleva siempre pidiendo, un referéndum, una amnistía para los presos. ¿Eso es lo que nos espera en esta legislatura? ¿Será una legislatura larga, corta? Sí, jugando en el terreno de las hipótesis. Con estos resultados que estás planteando, y que yo creo que puede variar un escaño más, un escaño menos, no hay grandes variaciones. Lo que parece lógico es que se forme un gobierno independentista de Esquerra Republicana y Junts. Esto tiene una complicación enorme para Pedro Sánchez, porque va a condicionar y va a supeditar la política de Pedro Sánchez, dado que no tiene mayoría suficiente, Esquerra Republicana de Cataluña, y Esquerra va a empujar mucho en la dirección que ya ha anunciado. ¿Cuál es la dirección que han anunciado? Va a querer que, lógicamente, se rehabilite políticamente a los presos del 1O, y esta rehabilitación pasa por una amnistía o similar, de tal manera que se pueden incorporar a la política. Van a exigir algún tipo de consulta a medio plazo, lo cual no es una buena noticia para la política española en su conjunto, porque la idea el ideal de Pedro Sánchez era constituir un tripartito. Ese tripartito sí le hubiera dado esa estabilidad que de esta manera creo que no se la garantiza, a pesar, insisto, de los buenos resultados que ha obtenido Illa y, digamos, esa capacidad que ha tenido para, concentrar una gran parte del voto constitucionalista en estas elecciones, en el que desgraciadamente la participación ha sido baja, y yo creo que una gran parte de los que se han quedado en casa son los que fueron a votar constitucionalistas en el año 17 y que esta vez, por razones de no tener claro a quién votar o por sentirse defraudados, se han preferido quedar en casa y no se han movilizado de la manera que hubiera sido posible y hubiera sido aconsejable en el año 17. Hay que recordar que todos estos, el electorado constitucionalista siempre va a votar a las generales, y siempre las autonómicas no han contado, con una participación alta de los votantes que se pueden adscribir a este espacio de pensamiento, ¿no?